Muy buenos días, familia, que el Señor los bendiga y que los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre todos nosotros, tenga a nosotros misericordia y nos dé abundante paz. Hoy me toca compartir la palabra del Señor, muy feliz, siempre con el privilegio de poderlo hacer. Recordemos que somos privilegiados de poderlo hacer, ¿verdad? En tantos lugares que se calla la boca de las personas que quieren compartir la verdad del Señor. Démosle gracias al Señor primero por eso y por poder edificar nuestro espíritu en su palabra, ¿verdad? Padre, te damos las gracias el día de hoy por la oportunidad, Señor, que nos das de compartir tu palabra, Señor, de crecer en ella. Te bendecimos, te damos las gracias. Gracias por la sabiduría que tú traes a nuestra vida a través de ella, Señor. Te pedimos que cada palabra, Señor, que vayamos a escuchar, entre hasta lo más profundo de nuestro corazón, porque dice tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo, hasta partir el tuétano y discernir las intenciones del corazón. Te damos las gracias, Señor, porque nuestra confianza está puesta en ti y sabemos que tu palabra no volverá vacía. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Te pedimos que nos guíes con tu Santo Espíritu y que bendigas este momento. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a hablar de la razón por la que Dios, bueno, no tanto porque Él piensa diferente, sino porque Él es el que siempre tiene razón, ¿verdad? Y porque nosotros interpretamos a veces la realidad, desde nuestra percepción, pero porque Dios siempre tiene razón. Vamos a empezar leyendo, vamos a empezar leyendo Isaías capítulo 55, versículos del 6 al 9. Isaías 55, del 6 al 9 dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Empezando por ahí, vemos que nuestra naturaleza es distinta, ¿verdad? Sabemos que Dios es espíritu, dice la palabra que Dios es espíritu y que Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y nosotros somos espíritu, pero tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Entonces, al tener nosotros una naturaleza carnal, ya empezamos desde ahí a no entender por naturaleza la forma de pensar de Dios, ¿verdad? Obviamente sabemos que el Señor es el que tiene toda la sabiduría, el conocimiento, a Él es a quien nos tenemos que adaptar nosotros y no tratar de adaptar su voluntad y sus pensamientos a nosotros, ¿verdad? Entonces, este, cuando nos dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos más altos que los nuestros, cada vez que tratamos de decirle a Dios por qué se equivocó, lo que hacemos es perder el tiempo, ¿verdad? Porque es igual que un niño trate de mostrarle a sus padres que están equivocados diciéndole que tiene que comer verduras porque es que no le gustan. Él solo entiende que no le gustan, que no le gustan, que no le gustan, pero no sabe que hay vitaminas, no sabe que hay minerales, no sabe que su cuerpo lo necesita, que hay ciertos alimentos que van a beneficiar su sistema inmune, su circulación, o sea, no sabe nada, ¿verdad? O sea, ese niño al que no le gusta comer verdura ¿verdad? Frutas, cualquier cosa, no sabe que no solo se trata de que no le guste, sino que se trata de un montón de temas más profundos que no conoce. ¿Verdad? Igual nos pasa a nosotros cuando el Señor nos dice, no sé, no fornique. Señor, es que me gusta fornicar, ¿verdad? Pero usted no entiende el montón de tema más profundo que se esconde detrás de eso, ¿verdad? Diría el Señor, y es como padre, ¿verdad? Que
que tiene que lidiar con nuestra necedad, porque a pesar de todo nos da libertad, ¿verdad? O sea, nosotros nacemos, somos orientados por nuestros padres. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Que instruyas al joven en su camino y cuando fuere mayor nunca se apartará de él. Entonces, nuestros padres nos instruyen, sin embargo, llega el momento en el que ya no podemos este, pretender ser justificados por la manera en la que nuestros padres nos instruyeron, sino que tenemos que desarrollar nuestro propio entendimiento y discernimiento y buscar del Señor por voluntad propia, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando logramos entender ¿cómo se llama? Que digamos que aunque hay muchas cosas que no entendemos, que Dios nos tiene que guiar, porque Dios pone esos ejemplos en la vida. Cuando nosotros vemos que un niño no entiende las razones de sus padres, tenemos que ponernos en la posición de ese niño con respecto a Dios, ¿verdad? Dios es ese Padre que sabe más que nosotros, que nos aconseja con sabiduría, al que muchas veces queremos decirle que está equivocado, porque no hemos terminado nosotros de entender muchas cosas. La palabra de Dios dice que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo, pero puso eternidad en el corazón de los hombres sin que ellos pudieran terminar de entender lo que el plan de Dios de principio a fin. O sea, no hemos logrado entender todo lo que Dios ha querido manifestar a través de su creación, ¿verdad? Y de su plan. Eso viene poco a poco, pero es importante entender que no podemos debatir con Dios y que cada vez que lo que hacemos es perder el tiempo, ¿verdad? Que estamos desperdiciando conocimiento que viene a través de la obediencia, porque hay un conocimiento que no es solamente a través de lo que aprendemos de manera racional, sino que cuando guardamos su palabra y Él nos demuestra la manera en la que fuimos libres de cosas de las que antes éramos esclavos, aprendemos, ¿verdad? Vamos a leer ahora Gálatas capítulo 5 versículos del 16 al 26. Gálatas 5 del 16 al 26 y dice, vamos a ver, digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esa palabra, hay una parte muy interesante que es la que dice el fruto del Espíritu, ¿verdad? Porque eh, yo siempre, bueno, a veces escuchaba a la gente decir los frutos del Espíritu y siempre lo he dicho, y luego otra gente por ahí diciendo el fruto del Espíritu. Realmente nunca le encontré gran diferencia, ¿verdad? Al final de cuentas es importante entender que si es fruto del Espíritu, es fruto del Espíritu, ¿verdad? Pero digo yo, ¿qué será la diferencia? ¿Por qué tanto énfasis en que se mencione frutos o fruto, ¿verdad? Es interesante porque si lo ponemos en plural, es como excluyendo otros de los frutos, ¿verdad? Es como decir, bueno, los frutos del Espíritu son paz, paciencia, benignidad. Eso quiere decir, o sea, decirlo en plural de cierta manera implica que yo pueda tener unos y no tener otros, ¿verdad? Como quien dice, bueno, yo tengo paz, paciencia, pero, no sé, pero tengo, no sé, soy muy fornicario o alguna cosa así. O tengo, vamos a ver, templanza,
pero a veces soy iracundo, ¿verdad? Es como un poco contradictorio cómo se manifiestan los frutos de la carne y del espíritu a la vez. Entonces, al ponerlo en singular, el fruto del espíritu es, y habla de todas las características, paz, paciencia, o sea, todas esas, es como diciendo, si usted tiene el espíritu y vive conforme al espíritu, no va a dar frutos independientes unos de los otros, sino que todos los frutos se van a manifestar juntos. Por eso no se llaman los frutos del Espíritu Santo, porque eso suena como, bueno, yo puedo tener tal, pero puedo no tener tal otro, ¿verdad? Sino que como el fruto del Espíritu es un solo fruto, va a manifestar todas esas características de una sola vez. Entonces, si yo vivo conforme al Espíritu, no solamente voy a tener paz y paciencia, sino que voy a tener todas las manifestaciones del Espíritu, ¿verdad? Que dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso se va a manifestar en mí de una vez en el momento en que yo viva conforme al Espíritu, ¿verdad? Obviamente sabemos que seguimos luchando, que es una lucha de todo el tiempo, una lucha diaria, que seguiremos siendo pecadores, carnales, ¿verdad? Por nuestra naturaleza. Sin embargo, a medida que nos disponemos a estar con el Señor, a adaptarnos a su palabra, a su manera bueno, a la manera que Él quiere que vivamos, vamos logrando manifestar el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Y se va haciendo más pequeño lo que antes representaba una amenaza conforme a la carne, y se va haciendo más grande lo que es del Señor, ¿verdad? De hecho, soy testigo de que realmente cuando tratamos y ponemos de nuestro corazón y de todo nuestro corazón, de nuestra parte para seguir la voluntad del Señor, de verdad que la carne baja, totalmente baja. Y cuando la sometemos, los celos, la ira, la rabia, o sea, no podemos engañarnos a nosotros mismos, ¿verdad? La palabra dice, examinaos a vosotros mismos, que peligroso es engañarnos a nosotros mismos. De igual manera que es más peligroso el falso conocimiento que la ignorancia, porque el falso conocimiento hace que las personas crean que saben y lo que saben está equivocado. Es más peligroso eso que no saber, porque si no sé, nada más aprendo, ¿verdad? Si soy ignorante, aprendo y ya. Pero si lo que sé y que creo saber, creo que está correcto y estoy equivocado, es más peligroso que no saber, ¿verdad? De igual manera, es más peligroso engañarme a mí mismo, ¿verdad? Que reconocer que sí, que soy pecador, que sí, que vivo conforme a la carne, que porque de esa manera yo avanzo. Si yo reconozco mis faltas, yo avanzo y dejo atrás las mentiras. No puede haber celos en una persona que viva conforme al Espíritu. No puede haberlo, porque eso contradice la palabra del Señor, ¿verdad? O sea, si yo realmente vivo conforme al Espíritu y me someto al Señor y pongo todo de mi parte y lo amo, el Señor va a cumplir su palabra y su fruto del Espíritu se va a manifestar en mí. Y, y no podemos manifestar las dos cosas a la vez, ¿verdad? Entonces tenemos que ser íntegros con el Señor, no engañarnos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos y dar fruto conforme a la voluntad de Él. Vamos a leer Juan capítulo 8, versículos 31 al 38. Juan 8, 31 al 38 dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme,
porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Aquí se ve que el Señor les habló de primero que todo, les habló de una verdad. Si hay algo que en este mundo actual choca, es la verdad. Primero, porque la gente considera que nadie puede tener la verdad absoluta. La gente ha decidido confiar más en la ciencia, no porque la ciencia esté mal, sino porque la ciencia es la manera humana de tratar de entender muchas cosas. Pero la ciencia siempre está sometida a ser refutable, siempre está sometida a verdades parciales, siempre está sometida a renovación, a nuevos descubrimientos, a un continuo aprendizaje. O sea, la ciencia es humana, la ciencia es súper humana, está condicionada a las limitantes del ser humano, que es la falta de conocimiento total, que es este, el continuo aprendizaje, ¿verdad? El continuo crecimiento. Dios no es un Dios limitado, ¿verdad? Sino que Él es todopoderoso, Él conoce todas las cosas. Entonces, cuando nos vienen a hablar de una verdad absoluta, ya eso choca en contra de principios científicos, que es en lo que mucha gente hoy en día pone sus ojos y no en el Señor. Entonces ya desde un principio chocan las verdades absolutas, porque a la gente le choca que a una persona le venga a hablar de la verdad cuando la misma comunidad de estudiosos y todo eso, ¿verdad? Dicen que no hay verdades absolutas, que todo lo que se afirme en la comunidad científica tiene que estar sujeto a ser refutable, a ser, ¿verdad? Comprobable, etcétera. Entonces, cuando Dios desde su espiritualidad nos habla de verdades absolutas, ya choca. Le choca a la gente que le vengan a hablar de la verdad. Primero por eso, y segundo porque les parece soberbio de parte de una persona afirmar conocer la verdad y que los demás no la conozcan, ¿verdad? Entonces usted sí sabe la verdad, yo no la sé. Sin embargo, Dios no acude a factores limitados para demostrar su poder y su verdad, sino a factores sobrenaturales, ¿verdad? Sabemos que el Señor puso en orden la historia mundial y se cumplió en todas las profecías al 100% como el Señor lo dijo, y con evidencias, bueno, irrefutables, ¿verdad? Es falta de conocimiento de la palabra de Dios lo que lleva a muchas personas estudiosas según la carne a negar al Señor o su conocimiento, porque pueden conocer de lo que saben, pero no de la palabra del Señor, no la conocen. Entonces, ¿cómo se llama? Y cuando llegan a conocer, la soberbia intelectual es tal que hace que sea muy difícil reconocer que se estuvo equivocado, que se aprendió, que se sometieron a la verdad, ¿verdad? O sea, no es fácil, pero al final de cuentas tenemos que entender que la verdad desde un principio choca, la verdad desde un principio a la gente le molesta porque la confronta también, ¿verdad? La verdad de Dios no es una verdad de lucha por principios racionales, sino morales, éticos, espirituales, ¿verdad? O sea, Dios no está para andarle diciendo a la gente que si se equivocó o no se equivocó en cuanto a temas de, 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 ¿cómo digo? Digamos, académicos, sino espirituales, qué está bien, qué está mal, ¿verdad? Eso es lo que al Señor le importa, que aprendamos la diferencia entre el pecado, la santidad, la pureza, las mentiras, ¿verdad? O sea, el Señor está por temas espirituales, eh, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante entender, un segundito que se me ocurrió esto. Ok, aquí está. Entonces dice que la gente todo lo interpretaba desde el sentido carnal, ¿verdad? Cuando Jesús hablaba en el sentido espiritual, le costaba mucho a la gente entender a qué se estaba refiriendo, ¿verdad? Y llega el Señor y les dice que, que conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿verdad? Vamos a ver.
Se me ocurrió otra vez. Ok. Ellos le decían, nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos, ¿cómo nos dices que vamos a ser libres? Qué interesante que ellos, según la carne, no hayan sido nunca esclavos, pero tenían que darse cuenta de que realmente cualquier persona ha sido esclava de sus propios pecados, de las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Una persona puede nacer en cuna de oro, ser rey de tal nación o imperio, ser un multimillonario, ser lo que sea, que no es capaz de liberarse de las consecuencias de sus pecados, ¿verdad? O sea, tanto el rico como el pobre, tanto una persona de un país como de otro, de lo que sea, hace maldad y tiene consecuencias. Tiene consecuencias, las tiene porque las tiene. O sea, la gente a veces dirá, bueno, ¿qué consecuencias puede tener el malo, verdad? En una posición de poder, de privilegio. Ay, sí, llega el pobre y se roba una lata de atún y lo meten a la cárcel, pero llega el rico y se roba, no sé, 50 millones del gobierno y no pasa nada, ¿verdad? 100 millones, 2.000 millones y no pasa nada, ¿verdad? O sea, nadie tiene tanta plata que compra su libertad, los mejores abogados, las influencias, pero eso no es todo, eso no lo es todo, o sea, ¿quién dice que no paga por su pecado? ¿Quién dice que duerme tranquilo? ¿Quién dice que su conciencia lo deja en paz? ¿Quién dice que el Señor no lo juzga de otras maneras? ¿Quién dice que el Señor no le roba la salud, tanto mental como física, como, me explico? O sea, entonces nosotros no sabemos de qué manera el Señor hace juicio. Además, no todo es en este mundo, en esta carne y en el ya, ¿verdad? Sino en los planes eternos que tiene el Señor, ¿verdad? Toda la justicia que no vemos, que se hace aquí, el Señor la va a hacer en su momento. El Señor hace las cosas manifiestas en su justo tiempo. Eso es muy característico del Señor, ¿verdad? En su palabra siempre dice que el Señor hace manifiestas las cosas en el tiempo correcto. El Señor no va a correr ni se va a atrasar. Dice la palabra que el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente, ¿verdad? Para que procedamos al arrepentimiento. O sea, Él no se atrasa en sus planes, ¿verdad? Ni en sus propósitos, ni en su juicio, sino que Él permite muchas cosas que a veces no entendemos porque nosotros vivimos en el tiempo. Para el Señor un día es como 1.000 años como un día, Él vive en la eternidad. Entonces, como nosotros vemos que lo que hoy se hizo, mañana no tuvo consecuencia, no quiere decir que no la va a tener, ¿verdad? Todo aquel que comete pecado, esclavo del pecado es, dijo Jesús. Y dijo, y me conocerán a mí a la verdad, y la verdad os hará libres, ¿verdad? O sea, qué importante conocer la santidad. Cuando llega Jesús y dice que lo conoceremos a Él, que es la verdad, y la verdad nos hará libres, ¿por qué es? Porque Él dijo que los que realmente son discípulos de Él son los que guardan su palabra. Entonces, ok, empezamos a guardar su palabra. Eso implica automáticamente apartarnos del pecado, guardar la santidad, buscar al Señor, orar. Y cuando lo hacemos y nos damos cuenta de que era cierto, de que dejamos el pecado, o sea, hay que aclarar obviamente que somos imperfectos y que podemos caer, porque dice la palabra del Señor, el que crea estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Pero no quiere decir que vamos a permanecer en el pecado, sino que vamos a permanecer en la santidad y de vez en cuando fallamos, sin embargo, nos arrepentimos de una vez, nos arrepentimos constantemente de nuestra maldad y cuando el Señor nos hace libres y nos demuestra que realmente somos libres y nos sentimos libres y nos vemos libres y todo lo que antes representaba una amenaza en la carne deja de serlo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a un ejemplo tan sencillo como el famoso ganado, ¿verdad? Tal vez el hombre que tiene ahí sus 4 mujeres y tiene que andar viendo de qué miente, cómo esconde a una a la otra y qué hace y qué no hace. Al final de cuentas, si estamos con el Señor y obedecemos su palabra, no padecemos esas persecuciones, ¿verdad? Del pecado, sino que estamos tranquilos, la verdad es consistente en todas partes, no tenemos nada que esconder ni que temer. El que roba, bueno, ahí igual, ¿verdad?
¿Qué hago para que no se den cuenta? ¿Dónde lo escondo, lo que me robé? ¿Cómo hago para que no se dé cuenta el otro y luego ya no puedo volver a este lugar porque aquel me vio? Y, o sea, esa aflicción es la consecuencia del pecado. Esa aflicción es la esclavitud. Es la esclavitud, son las razones de nuestra esclavitud, ¿verdad? Cuando pecamos. Igual ese millonario que se robó X cantidad de dinero del gobierno, después anda por la calle y lo insultan, lo quieren matar, el pueblo está contra ellos. Todo eso es esclavitud. Es esclavitud de alguna u otra manera. Esa esclavitud no es precisamente la misma esclavitud tal vez para el pobre que para el rico, pero lo es, y Dios sabe qué permite y qué no permite para que paguemos conforme a lo que es justo, porque Dios si algo es justo, nada más. Dios no es malo, Dios es justo, y cuando permite que padezcamos aflicción, simplemente Él permite que se den las consecuencias naturales de lo que se tiene que dar por lo que hemos hecho. Entonces Él es tan sabio para enseñarnos a través del dolor, ¿verdad? Que no podemos cuestionar sus designios, sino recibirlos con amor y bendecir su nombre, ¿verdad? Este, Vamos a ver, ¿qué más decía? Por aquí. Bueno, vamos a ver. Lo importante también de esta palabra es ver cómo Jesús y el Señor siempre tuvo razón, ¿verdad? O sea, a veces criticamos al Señor diciendo, no, es que si el Señor supiera lo que a mí me cuesta tal cosa, tal otra, dice la palabra que el Señor no nos ha puesto prueba que no sea humana, ¿verdad? Él sabe hasta dónde podemos llegar y no seremos tentados más allá de lo que podamos soportar. Tenemos que tener eso muy presente a la hora de decirle a Dios que no podemos con tal cosa, ¿verdad? Él sabe que sí podemos y nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio, ¿verdad? Y no tendrá por inocente al culpable, ¿verdad? Entonces, tengamos eso presente a la hora de luchar contra nosotros mismos, ¿verdad? Contra esa influencia de la carne. Ahora vamos a leer primera de Juan 3, del 1 al 11. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 11. Vamos a ver, y dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esperanza en Él y se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así como Él es puro. Un segundito aquí. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Súper profunda, ¿verdad? Esta palabra, porque manifiesta tantas cosas, o sea, la manera en la que realmente podemos darnos cuenta si somos o no somos del Señor, ¿verdad? El Señor
cuando hablamos de santidad, qué importante es entender que es justicia. Es que yo me gusta hacer mucho énfasis en eso porque la gente malinterpreta la santidad, no entiende la santidad. La gente cree que desde este mundo carnal, ¿verdad? O sea, todo se entiende al revés porque la carne y el espíritu son contrarios, piensan al revés completamente. Entonces, si según el espíritu la santidad es lo mejor, según la carne es al revés, ¿verdad? O sea, la gente entiende que la persona más cool o el más tuanis o el más lo que sea es el que más peca, ¿verdad? Muchas veces, uy, ve aquel que bicho, lo que hizo, tal chanchullo o tal enredo, tal negocio, se salió con la suya, el otro se ha acostado como con 100 mujeres, que es todo un galán, un picaflor, el otro es un gran mentiroso, hábil con los negocios y las mentiras, y a todo mundo enreda y se lleva entre las patas. O sea, eso es la forma del mundo de pensar, es pura basura, pura porquería y puro diablo, ¿verdad? Y luego llega Dios y nos manifiesta que no es así, que están engañándose a sí mismos, que eso no es para nada genial, ni admirable, ni razón ¿verdad? De nada bueno. O sea, al final de cuentas, la justicia es la santidad. El que es justo es santo. El que ama a su hermano cumple toda la ley, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿de qué me sirve a mí ganar el mundo si pierdo mi alma? Dice el Señor en su palabra, ¿verdad? ¿Qué tiene más mérito? ¿Qué tiene más mérito, verdad? Yo tratar de robarme lo que pueda o ganármelo con mi propio esfuerzo, con mi dignidad, con mi propio sudor, ganarme lo que tengo, ¿verdad? ¿Qué tiene más mérito? ¿Qué tiene más mérito? Acostarme con toda la mujer que se me ponga enfrente porque van a sobrar de por sí en el mundo personas que estén dispuestas, o serle fiel a mi esposa con un corazón sincero, entregado a Dios y sacar adelante nuestra vida y luchar juntos conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué tiene más mérito? ¿Verdad? ¿Qué tiene más mérito dejarme seducir por las drogas y por un mundo de fantasías que me hacen olvidar la realidad y tratar de suavizar mis conflictos? ¿O sacar pecho ¿verdad? Y salir adelante con todo lo que tenga que afrontar? ¿Qué tiene más mérito? O sea, al final de cuentas, Dios es un Dios santo, no es un Dios zapazo, que no puede hacer nada, que no disfruta de la vida, que es que el santulón, no, o sea, no es así, no es así, ¿verdad? No es así, es justo, Dios es un Dios de méritos justos. Entonces tenemos que empezar a renovar nuestro entendimiento. Dice la palabra que renovemos nuestro entendimiento para ver las cosas como las ve el Señor. Si empezamos a pensar como piensa el Dios, creador de todas las cosas, y vivir conforme el Espíritu, la carne se debilita y ya no tiene la misma influencia y ya no podemos volver a ver la vida como la veíamos en la carne. Entonces es importante que renovemos nuestro entendimiento, que estemos dispuestos. El primer paso para que un drogadicto deje las drogas es reconocer que es un adicto. El primer paso para que un pecador deje el pecado es reconocer que es un gran pecador. Si la gente en vez de reconocer el pecado lo que hace es justificar el pecado y culpar a Dios, se va a quedar ahí, se va a quedar en el pecado, se va a quedar en la porquería, en la inmundicia, en la esclavitud, en las mentiras, y no va a lograr ser libre de todo lo que Dios quiere liberarlo, de esa esclavitud de la que no se ha dado cuenta que es esclavo, cree que es libre, es que ese es el dilema, ¿verdad? Llega Dios y nos dice, ustedes tienen libre albedrío, hagan lo que quieran, pero sepan que serán juzgados, ¿verdad? Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Entonces llega Dios, nos da un libre albedrío que conlleva una gran responsabilidad, nos da ese libre albedrío y luego cuando nos da principios morales y una ley y un orden a seguir, entonces ya no choca porque creemos que atropella nuestro libre albedrío. Entonces, ¿cómo es? ¿Soy libre o no soy libre, verdad? Sin embargo, llega Dios y nos da una ley que realmente sí nos puede hacer libres, porque nos da la libertad de actuar bien o actuar mal. Decidimos muchas veces actuar mal
y nos empezamos a ser esclavos de nosotros mismos, de las consecuencias de nuestras acciones, ¿verdad? Y luego llega Dios y dice, bueno, usted es libre, haga lo que quiera, pero sepa que para ser realmente libre, de verdad libre, siga mi ley, guarde mi palabra, eso sí lo va a hacer libre, ¿verdad? Ahí no va a haber consecuencias de pecado, ¿verdad? Ahí va a ser libre de todo, 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 absolutamente. Sométase a mi palabra y será libre. Ahora vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículos del 19 al 29. Gálatas 3, del 19 al 29 dice: Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno, pero Dios es uno. La ley, dice, luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros, sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esta palabra se llama el propósito de la ley. ¿Qué propósito tenía la ley? Qué duro es tratar de entender a Dios, ¿verdad? Cuando somos nosotros tan duros. O sea, qué duro decir, bueno, sí, ese Dios que en el Antiguo Testamento mandaba matar, que aquí, que allá. O sea, Dios ha tenido que lidiar con la maldad del ser humano. El ser humano ha sido malo, 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 malo. Dice que el Señor se arrepintió en cierto momento de haber creado a la humanidad por la maldad que ve en su corazón. O sea, dice por la maldad. Dios no se arrepintió de haber creado al ser humano porque le salieron feos, porque le salieron, porque sudaban muy hediondo, o porque, no sé, no era nada de eso, era por maldad, por su maldad. Dios no se arrepintió de haber creado al ser humano por razones tontas, ni por superficialidad, ni por nada, nada irrelevante. Dios se arrepintió de haber creado al ser humano por la maldad que había en su corazón, de continuo, malos pensamientos, de continuo, maldad, de continuo. O sea, qué duro, qué feo, ¿verdad? Qué triste ver uno, ponerse uno en los pies de Dios, ponerse uno en el lado de Él, haber creado una humanidad, haberle dado una realidad tan hermosa, llena de alegría, de amor manifiesto a través de la creación, de estaciones del año, ¿verdad? Con esos colores tan lindos, de frutos, para comer, ¿verdad? De sabores tan diferentes, olores, colores, sensaciones, el mar, los ríos, las montañas, la neblina, el frío, el calor, no sé, una cosa tan linda, los pájaros, ¿verdad? Con sus cantos, o sea, el Señor hizo una creación hermosa, llena de amor, dice, que se manifiesta por todas partes. Los bebés tan lindos, ¿verdad? Con su ternura, con su pureza, con las lecciones que le dan a los adultos a través de su inocencia, no sé, o sea, la vida es preciosa, preciosísima. Y llega el ser humano para estar pensando de continuo maldad en su corazón. O sea, qué desmotivante para el Señor, obviamente. ¿Cómo no vamos a entender al Señor? Por supuesto. Y si nosotros tenemos hijos y les damos lo mejor y queremos lo mejor para ellos y ellos tal vez no corresponden o son mal agradecidos o lo que sea, todo eso es desmotivante. ¿Cómo no vamos a entender al Señor? ¿Cómo no nos vamos a poner en sus pies si aunque sea el Señor y aunque sea Dios todopoderoso y eterno, nos hizo a imagen y semejanza de Él? Podemos ser empáticos con Dios, podemos ponernos en su lugar y entender el dolor de su corazón
de haber hecho tantas cosas tan hermosas para nosotros y que le paguemos con maldad naciendo en nuestro corazón. Eso no es justo, porque tenemos la libertad, perdón, tenemos el poder de darle la espalda al mal, de rechazar el mal y de decidirnos por la santidad del Señor. Entonces, no es que es injustificable, o sea, no es justificable. No es justificable decir, ay, yo soy carne y como la carne es contra el espíritu, entonces muy difícil. No, o sea, sí es cierto que la carne y el espíritu son contrarios, pero el Señor nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea, no es tan fácil como decirle, Dios, quítame lo carnal. Soy carnal y lo voy a hacer hasta que me muera porque nací en carne, pero tengo un espíritu que cuando se somete a la voluntad del Señor es más fuerte que esa carne. Entonces no podemos pretender justificarnos por la debilidad natural que traemos en la carne, sino buscar la fortaleza a través del Espíritu para, para, para vencer la carne, ¿verdad? Ahora vamos a leer, para terminar, Romanos capítulo 9, versículos del 30 al 32. Romanos 9, 30 al 32 dice: ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y bueno, terminamos entendiendo aquí que si Dios hizo una ley que no se puede cumplir según la carne, ¿verdad? En el sentido de que siempre vamos a fallar en algún momento porque somos imperfectos en la carne, nos ha dado la justificación por fe y tenemos que reposar en la gracia del Señor, ¿verdad? Y en el amor con el que Él nos ha justificado. Ya no somos esclavos de una ley, porque el Señor Jesús no vino a quitar la ley, o sea, la ley sigue siendo la que nos hace libres de la esclavitud del pecado. O sea, si nosotros nos apegamos a la ley de Dios, aunque estemos bajo la gracia, aunque ya vino Jesús, igual seremos libres, porque Jesús ya nos hizo libres del juicio para perdición, pero seguimos siendo carnales, seguimos siendo vulnerables y susceptibles a la influencia de la carne y a la esclavitud de la carne. Entonces, hay que entender que hay dos tipos de libertad, una a la que ya Cristo nos llamó según la eternidad y otra en esta vida temporal, en esta carne, ¿verdad? Para ser libres en esta carne, tenemos que apegarnos a la ley de Dios, aunque estemos bajo la gracia, a la ley de Dios, y seremos libres de las consecuencias en esta carne. Y ya Cristo para la eternidad nos hizo libres del juicio que viene para perdición a los que desobedecen al Señor, ¿verdad? Entonces, vean que Israel, bueno, los judíos ortodoxos siguen esperando al Mesías, ¿verdad? Ellos siguen creyendo que, que, que no hemos sido salvos por gracia, que no hemos, o sea, que todavía vivimos bajo la ley, que, ¿verdad? Que los salvarán sus obras, y no es así, no es así, o sea, ellos pueden hablar de sus obras, de que sus obras los salvarán, pero si por sus obras fueran ya son condenados, porque han pecado, aunque sean el pueblo de Israel, han pecado. Entonces, qué importante entender que no somos dignos, según nuestras obras, de ser salvos eternamente, pero ya fuimos justificados por el Señor. Pero qué importante entender que seguimos viviendo una realidad en la que, a pesar de que ya fuimos justificados para la eternidad, podemos seguir siendo esclavos de nuestras propias acciones. Entonces, y no solo eso, si nos burlamos del Señor y pretendemos jugar con su regalo de justificación, también podemos poner en riesgo nuestra salvación, ¿verdad?
No porque la salvación se pierda por pecar, porque pecaremos hasta el fin de nuestros días y fallaremos. Pero hay una diferencia entre pecar deliberadamente, sabiendo que lo que estoy haciendo está mal y perdiendo el respeto y no dando la importancia que, que realmente hacerlo porque somos carne, ¿verdad? Porque seremos imperfectos, porque un día nos enojamos, porque otro día tal vez algo nos molestó y guardamos rencor por un momento, pero luego ya perdonamos, etcétera. No es lo mismo eso que yo seguir tomando la decisión de deliberadamente vivir en pecado y renunciar a, la, a, la, a, la, a las ordenanzas del Señor, ¿verdad? Entonces, tengamos presente esa dualidad, ¿verdad? Esa realidad espiritual eterna y esa realidad temporal en el mundo de la que se nos dio para ambas las instrucciones para ser libres, ¿verdad? Y entendamos que Dios siempre tuvo razón, ¿verdad? Dios siempre tuvo razón. El que lo conociera a Él iba a ser libre y de una esclavitud que no tiene nada que ver con las condiciones en las que nacemos, ¿verdad? Si somos ricos, si somos pobres, si somos lo que sea, el pecado hace esclavo a cualquiera. Y el Señor siempre tuvo razón, ¿verdad? Siempre fue la verdad y nos dijo la verdad. Entonces, sabiendo que el Señor habla con verdades absolutas, que no son parte de principios científicos, sino de algo más allá, de algo espiritual, de algo eterno, sabiendo que el Señor fue justo con nosotros para justificarnos a pesar de nuestra impotencia, que nos dio la oportunidad de pecar para que conociéramos el bien y el mal y por voluntad propia y en nuestra libertad escogiéramos estar con Él, sabiendo que no sabemos nada y que dependemos de Él para aprender, acerquémonos a Él, entendamos que Él tiene la razón, que nosotros vamos aprendiendo de sus razones para entender, pero que nosotros por naturaleza nacemos ignorantes y que no sabemos nada y que necesitamos mucho, mucho de Él. Acerquémonos y démosle las gracias por su gracia, por su misericordia, por su justicia y reconozcamos siempre su razón por encima de la nuestra. Entonces, esa es la palabra que les quería compartir y se lo entregamos al Señor. Padre, te damos las gracias, Señor Todopoderoso, justo, eterno y bondadoso, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia por esta palabra que nos has permitido compartir, porque es tuya, Señor, es palabra tuya, palabra de justicia, palabra de verdad, porque no dependes de razones, Señor, para enseñarnos lo que está bien y lo que está mal, para juzgarnos conforme a tu justicia. Te damos las gracias porque esa verdad que tú viniste a manifestar en este mundo y por la que padeciste es la que nos hace libres de nuestras propias acciones, de las consecuencias de nuestra iniquidad, de nuestro pecado, de la concupiscencia, de todo eso que nos asedia según la carne, pero somos libres para contigo conforme a tu gracia y a tu misericordia. Te bendecimos y te damos las gracias, Señor. Danos sabiduría para buscarte siempre y nunca apartarnos de ti, que eres la fuente de la vida eterna y de la libertad en este mundo. Te bendecimos y te damos las gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, los guarde y nos siga guiando hacia su verdad. Un abrazo muy fuerte.